creo que... Ahí está. Bueno. Todo lo que estén escuchando la grabación desde ahora, hay una parte que no grabamos. Así que bueno, les aviso a todo el resto por la duda. Dale, David. Sí, década del 80. Comenzó el auge de la comercialización de los sistemas relacionales y SQL empezó a ser el estándar en la industria, ya que las bases de datos relacionales con sus tablas, bueno, compuestas por filas y columnas como todas las tablas, pudieron competir con las bases jerárquicas. Y la que había en ese momento. Ojo, hecho sea de paso, el estándar que se usa hoy en día Sí. es SQL 85 o SQL 95. A la puta. La perdí. Pero desde esa época, hasta el día de hoy no se modificó el estándar todavía. El tema es que tampoco creo yo que hay una entidad que se disponga a ver las regulaciones, no es como el... Sí, no, porque la idea es estandarizar todos los comandos SQL. Para que claro, pero creo que no hubo grandes cambios. Sí, creo que la 95 es la última. 95. Desde el 95 hasta hoy no se modificó el estándar. No. Se supone que una sentencia SQL vos se la mandás sin importar el motor de base de datos y te tiene que responder. ¿Cuál es el motor de base de datos que no responde al estándar? Y todos los que no sean SQL. No. Hay una base de datos que dice que es SQL estándar, pero que no lo es. ¿Cuál es? La de Microsoft. SQL Server, sí, señor. Pero las sentencias de SQL Server son, yo lo uso, es la misma mierda. Las sentencias de SQL, las básicas, funcionan tanto en todos los motores de base de datos, incluido SQL Server. Pero las sentencias de SQL más complejas, cuando vos agregás vistas, transacciones... puede ser que sí, esas son diferentes. SQL Server la maneja distinto. Porque ellos son top, ellos son chetos. No se adaptan al estándar. Y bueno. Romper las reglas. Vos no tenés que adaptarte al estándar, vos tenés que ser el estándar. Esa mentalidad de tiburón. Así me acordaba, José, que cuando te agarre la próxima vez, que sopapee. Yo sopapeo de vuelta. Yo te digo. No, yo soy un anciano con lentes, no me puede pegar. No, yo no hago diferencia, lo siento. Seas mujer, niño, anciano, me da lo... No, te parece un chiste machista, no, dale, nada. Sí. No. Bueno, después dice que como consecuencia de su nivel de programación, bueno, era sencillo y relativamente bajo. Bueno, después vamos a la década del 90. La investigación de base de datos giró en torno a las bases de datos orientadas a objetos, las cuales han tenido bastante éxito a la hora de gestionar datos complejos en los campos donde las bases de datos relacionales no han podido desarrollarse de forma eficiente. Hasta el día de hoy la base orientada a objetos no camina. Hasta el día de hoy. Ustedes arman un programa orientado a objetos y terminan guardando los datos en una base de datos relacional. Sí. Sí. Es una relacional. Iba a decir eso porque lo que tienen las bases orientadas a objetos principalmente, o por lo menos las que yo encontré y que sí son totalmente orientadas a objetos. No debería guardar el objeto, no debería guardar. Claro, esas existen, guardas el objeto, pero no se usan. O sea, no son muy populares hoy en día. No como en el relacional, me refiero. No, porque la gente les resiste. La gente les resiste. Sí. Siguen siendo, vos le llamás persistencia y yo te digo, no, papito, estás guardando tu registro en una base de datos. No me jodas. Sí. Pero me refiero, normalmente las relacionales lo que hacen es como hacer una traducción y te guardan un registro diferente a lo que sería tu objeto, por así decirlo. No sé cómo explicarlo, ¿no? Pero después cuando lleguemos a ese tema, en la próxima clase. Te entiendo lo que me decís, pero vos fíjate que la conversión de objeto a relacional
Lo hace tu programa, no lo hace la base de datos. Vos, desde tu programa le pones insert, into, y estás metiéndolo como un registro relacional. No es que me decís grave objeto en. ¿Me entendés? No sé si. Pero eso yo creo que es un tema de programadores, no es un tema de tecnología. O tema de que los programadores todavía no se han tirado a guardar información en base de datos objetos. Yo, por ejemplo, nunca usé una base de datos objetos. Siempre usé relacionales. No, me costó un huevo encontrar un objeto. Bueno, No sé en qué pregunta hacía la de, hey, nómbrame alguno. Estoy buscando un buen rato, hay como 7 tipos de bases de datos así diferentes y tal. Y buscando, y todas las que nombraba nunca las escuchaba. O sea, literalmente, nunca una me de las las recomendó. bases de datos objetos que se están usando es MongoDB. Pero la mayoría lo sigue usando una mezcla de relacional con objeto. No es 100% objeto. Eso iba así. No es 100% objeto. Estaba esperando con el dedito a argumentar eso. Ya me estaba preparando para ahí, es verdad que, pero no. Estaba sacando los colmillos, José. No, sacando los colmillos, pero para mí es un tema de programadores, no es un tema de motores. No sé por qué el programador no confía en la base de datos. Supongo que es la típica de si ya te anda algo, te funciona, está todo normal, no lo tocas. Una de Ya, las premisas más importantes en informática es esa. es Nene, que si sí. funciona, no toques. Sí, Literal. es que sí. Y después otra. Si están dando muy bien es porque hiciste algo mal. O sea, si todo va transcurriendo muy bien. Mira, la mía es, si todo funciona bien es porque yo soy un genio. Si algo funciona mal es porque el motor esté una cagada. Eso también es muy típico. Si hay 80 warnings y cosas en rojo y abajo, eso no es mi culpa. Eso no es mi Eso culpa, no eso es. no es El mi programa problema. no tiene la suficiente estima. Bueno, así se permitía desarrollar herramientas como Excel y el paquete de Microsoft Office, que sería Access. Claro, Marcan el inicio de las bases de datos orientadas a objetos. que en Y, realidad Access tampoco es orientado a objetos, sigue siendo relacional, sí. y ni siquiera es compatible consigo misma con una versión anterior. Ah, sí. Yo usé Visual Basic, versión 5, me pasé 7 meses desarrollando un sistema, salió el Visual Basic 6 Y y no no lo era compatible. Y ahí fue cuando tiré todos los productos de Access o de Office al carajo. todo Microsoft. ¿Ah? Es que hay cosas que hace bien Microsoft igual. O sea, yo la puedes defender en algunas cosas. Principalmente todo lo que es .NET, el TypeScript, que también lo hizo para que estaba tomando mucha fuerza y demás. Pero hay cosas que son esa como la que nombro, que es una boludez. No entiendo. Es una mierda. No. Vos tenés Es un que sistema sí. desarrollado. O sea, estamos hablando en la década del 90 y pico. Yo desarrollé eso en el 90 y pico. Me mandé, reventé el cerebro 9 meses para armar un sistema. Dije, bueno, lo voy a poner en producción. Lo pongo en producción, sale el Visual Basic 6. Visual Basic 6 no es compatible con el Visual Basic 6.1. No estamos hablando que no es compatible con el 5. El 6. Y por eso la gente dejó de usar eso, aunque en gran medida. Si vos tenés que hacer crecer tu sistema y querés tener la última versión del programa que te soporta, y te deberías actualizarte sin problema. Y sí. Y ahí fue cuando dije, chao Office, váyanse todo el... Bueno, en fin. Dicho sea de paso, las bases de datos relacionales recién se empezaron a usar acá en la Argentina más cerca del 2000. Y era por un tema económico, más que todo. Ahí empezaban a usarse. Y porque ahí, bueno, en mi caso, en esta misma respuesta era porque ahí es como que empezaron a salir más ofertas. Porque antes era todo pago, pues. Algo así, básicamente todo tenía licencia. Todo era pago y era todo yankee. Claro, Y y empezaron puede a ser, salir cosas más libres. Ahora sí. Exacto. puede ser que había antes un ente regulador del software. No tanto.
Porque era poca la gente que programaba, entonces también era un círculo un poco cerrado. ¿Entendés? Mm, Y en la época del 90 empezó a patear mucho el software libre, sí, que empezó a molestar muchísimo. sí, sí. Y ese fue también uno de los inicios, como que venía algo que iba a ser gratuito, entonces las empresas se apuraron para poder copar el mercado y que las empresas paguen. ¿Entendés? Claramente. O sea, como ellos decían, no querían competir contra un montón de hippies, como le decían ellos. Acá tenés un hippie. Pero, por ejemplo, ahí fue cuando se empezó a separar. Vos tenías una empresa como Oracle y tenías atrás un grupito de hippies pisoteándote, que ya se veía venir que era muy bueno el producto que estaban armando. Lo que teníamos que hacer urgente era taparlo. La mejor manera de taparlo era dándole promociones a las empresas para que empiecen a usarlo. Claro. Argentina lo empezó a usar. Incentivar. Exacto. La Argentina lo empezó a usar más cerca del 2000. Aparte estamos hablando de equipos de base de datos como Oracle, guarda, también como la de Microsoft, que no se me fue el nombre ahora, que elaboraban arriba de un Windows Server que no era el Windows Server de hoy. Un Windows Server que era más viejo, que se te colgaba porque tenía ganas y no sabías por qué. A ver, yo tenía en la empresa, tenía Windows Server puesto. Y todos los días de la mañana, el equipo me parecía colgado. Y nunca nadie me pudo explicar por qué carajo estaba colgado. Y era un equipo de la puta madre, una placa madre muy buena, con procesador, todo. Ese equipo sigue funcionando hasta hoy, imagínate, en una terminal de trabajo. Entonces, nadie me supo explicar. Por eso yo me enojo y empiezo a buscar una alternativa. O sea, me venía enojando porque había trabajado 9 meses al pedo. Y me enojo y empiezo a buscar una alternativa, y es que me surge la alternativa del software libre. Y me surge la alternativa de Linux. Metí Linux en esa máquina y jamás se me colgó. Y trabajó como servidora por 9 años. ¿Entendés? Pero nadie me supo explicar por qué carajo. Y teníamos Windows original. O sea, Windows Server de la versión original. No teníamos una versión trucha. En ese momento tampoco se podía meter muchas versiones truchas porque no había. Era todo un tema. Te imaginas, todas las mañanas el servidor colgado. Había que apagarlo y prenderlo. Era un quilombo. ¿Entendés? Y ahí fue cuando me enojé y dije Windows 8. Y en el 2000 me terminé de enojar y saqué todos los Windows y empezó a usar Linux por todos lados. Hasta el 2020. 20 años después volví al Windows y ya me voy a ir de vuelta. ¿Qué pasó en el 2000, en el siglo XIX? No, 21. Bueno, a esta hora que lea, desde las 6 teniendo pantallas. Sí. Estaría bueno hacer un curso ahí para las prácticas profesionalizantes de cómo sería interiorizarse en Linux. Yo recién lo pienso. Para mí Linux para mí mi problema es Windows. ¿Entendés? Es Windows. De hecho, en este pendrive tengo el último Linux porque voy a hacer el cambio. Voy a sacar Windows de mis máquinas y empiezo a irme al Linux de vuelta. Ya está, me gustó, fue una linda experiencia. 1 año y medio usando Windows. Pero déjame nomás. Vuelvo a mi querido y adorado Linux que tantas satisfacciones me dieron. Sí. Sí. Sí, sí. Y bien, entonces. Siglo XXI. Es la última. Dale. En la actualidad hay 3 grandes compañías que dominan el mercado de las bases de datos, que son IBM, Microsoft y Oracle. Por su parte, en el campo del Internet, .NET, la compañía que genera gran cantidad de información es Google. Es Google. Sí. Sí, esa parte está más orientadas hacia los motores de base de datos que hay. No sé si hay un manejo distinto. ¿Hay un manejo distinto? Creo que no. ¿Los otros 3 están durmiendo o no están los otros 3? No, pero ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Ah, bueno, está bien.
Yo quizá lo encaré mal yo la pregunta. Estaba más orientado hacia las preguntas de qué motores de base de datos hay dando vuelta, o cuáles son pagas y cuáles son... Ok. Ah, Más o menos lo mismo que David, Profe. pero creo que mencioné algunas. Profe, ¿le puedo mostrar esa parte? Yo lo que hice de paso le digo, porque recién estoy fijando que tengo un error, pero bueno, de todos modos, ¿le puedo mostrar ese? Dale, mostrámelo. voy a decir algo, Brian. ¿Eh? Ahí está. Está bien. Presente, Brian. Ajá. Jansen, me gustó lo tuyo. Tú bueno. Bueno, gracias. Estoy pensando que a lo mejor yo le encaré mal a esa parte con las preguntas. Me olvidé, o sea, no lo pregunté como corresponde. Porque en realidad mi idea es que me digan qué motores de base de datos hay libres y pagas. O sea, SQL Server, MySQL, Postgres. Postgres es mucho más usada que MySQL. ¿Saben ustedes eso? No. No, La verdad es que tengo que empezar a usar Postgres porque me da curiosidad. No sé. Postgres es comparada con la Histeria con Oracle. Con el Oracle grande. Es que también eso puede ser que Postgres sea como un poquito bastante, no pesado en el sentido, sino que es como más para un proyecto bastante grande que tengo que generar o sea, no sé cómo A ver, explicarlo. claro, yo le doy un ejemplo. Por ejemplo, vos en MySQL tenés definido un campo numérico. Ustedes lo definen siempre como integer. Saben que integer está más definido. Porque si ustedes le ponen integer, definen un campo de 11 posiciones, cuando en realidad necesitan 2. Esos campos integer en realidad se definen en base al largo. Entonces vos definís un campo chico, por ejemplo, de 3 caracteres, 3 posiciones, y usás el tiny int. Ahora bien, en MySQL, si vos le mandás un número más grande, por ejemplo, vos tenés definido un campo tiny.int, un signet, o sea, sacando el signo, que te hace que vos puedas usar un número entre 0 y 256, si vos le mandás un número 10.000, MySQL, ¿qué hace? Redefine el campo y te mete el número 10.000. Postgre, ¿qué hace? Te para el proceso. Porque el campo que vos estás mandando no corresponde al tamaño del campo definido en la base de datos. Misma opción está tomando MariaDB. MariaDB está haciendo exactamente lo mismo. O sea, vos tenés que definir un campo numérico con X cantidad de posiciones, vos lo definís así, y si le mandás un número más grande o que no correspondan con el tamaño definido, te para el proceso. Como que te da, te lo toma y lo usa directamente. claro, como que te da esa tipo control que lo puedes poner ese parámetro y decir, ok, tiene que ser de acá a acá, Exacto. sí o sí, obligatoriamente. Mira, no sabía. Exacto. Eso es uno de los temas que tiene. Pasa que Postgres es el primer motor de base de datos libre que incluyó la replicación en 2 direcciones. Entonces, ahí se complica si los campos están mal definidos. Tenés que ser muy exacto en la definición de los campos, por ejemplo. Esa es una. MariaDB se está acercando mucho a Postgres en ese aspecto. Es más, si por mí fuese, nosotros vamos a usar MariaDB para toda la boludez. Es requetemil contra histérico. ¿Entendés? Don Romero, ¿lo estamos escuchando? Sí, profe. Yo había encontrado este cuadrito que me gustó bastante porque explicaba, digamos, la evolución y de paso también explicaba los tipos de modelos de base de datos que se utilizaron en las distintas épocas. Además tenía los ejemplos de los motores. Ajá. Por ejemplo, la que estábamos mencionando recién, Postgres. Oracle. Y después de esto, yo había hecho a mano... Subí un poquito que quiero decirles algo. Ahí no, baja. Ustedes están leyendo ahí que hay una base de datos en la relacional de 1970 que se llama SQL Lite. Sí. ¿Usaron alguna de esa base de datos? No, profe, yo no. No, lo he escuchado nomás. Se supone que es como una versión más ligera o algo así. ¡Mentira! No sé. Yo lo digo. Algo así, lo que más o menos escuché. Poco. ¿Sabían ustedes que todos los navegadores tienen un motor de base de datos incluido? ¿Los navegadores? Todos. Y ese motor de base de datos se llama SQL Lite. ¿Todos usan el mismo? Sí.
Y bueno, creo que no, o sea, de Chrome estoy seguro, de los otros no. Los otros no lo sé. Y es más, ese motor de base de datos puede ser accedido con sentencias SQL. Y es más, muchas empresitas que tienen pedidos lo usan para eso. Acceden al motor de base de datos que tiene el navegador Chrome, graban y leen información de ahí adentro. Estaría muy bueno que lo veamos. No lo vemos nosotros, pero... Me lo anoto, porque es curioso. Es que, más allá de ser curioso, es muy potente. Vos agarrás, abrís el navegador, chupás la información, la tenés en tu navegador, vas haciendo los pedidos y después conciliás. No tenés que tener todo el tiempo internet en el camino, por ejemplo. Te da esa portabilidad. Y no importa dónde lo estés usando, porque vos tranquilamente, sea una tablet, uy, me salté el micrófono, sea una tablet, sea una computadora, sea lo que sea, vos lo tenés disponible. Entonces vos tranquilamente te salís del sistema operativo. Teniendo Chrome, lo puedes usar. Sea lo que sea. ¿Me entienden? Sí. Te hace libertad. Dale, ahora seguí lo tuyo nomás. Perdón que te haya interrumpido. No, está bien, profe. Bueno, y después por otro lado, con otras que yo conocía, había escuchado mencionar, o incluso con algunas de estas que están en este cuadrito, había hecho unas líneas de tiempo. Después estaba pensando que por ahí me hubiera convenido cambiarle color a las que eran pagas y a las que eran libres, capaz para agregar esa parte. No hay problema. Pero estoy viendo que me mandé un moco con esta que lo ubiqué mal, Access es del 93, si no me equivoco. Sí, la primera versión. Esta debería ir acá antes de MySQL. Igualmente las primeras versiones de Access ni siquiera daban asco. Sí, estaba viendo acá no se retenía tenía ahí las distintas versiones que habían salido. Bueno, el puterío dice que MySQL dentro de poco empieza a ser paga. Y es lo más probable. Exacto, por eso mucha gente se está yendo a María, porque María, ¿saben A cómo ver si surge María la María? puse. Sí, acá está. Sí, María tiene que estar ¿saben cómo surge María en realidad? Es que no es de que cuando lo compraron SQL vio que no estaba Claro. yendo por el rumbo que quería y dijo, bueno, me hago el mío, lo hizo, Sí, básicamente. señor, sí, señor. Es que sí, desde que lo compró Oracle, la licencia es para Oracle. Claro, y además de eso, MySQL empezó a frenar la velocidad de sus actualizaciones. Se empezó a poner más lenta las actualizaciones. Y MariaDB, fíjense una boludez, MariaDB tiene replicación bidireccional. O sea, vos tenés dos servidores, en uno grabás un registro y se graba en el otro. Vos grabás en este y se actualiza en este. Puta, abrí mucho la mano y no me vieron. Pero básicamente creo que me entendieron la idea. En cambio, MySQL no la tiene todavía. Sigue siendo una replicación desde el servidor principal hacia los clientes. Hoy en día eso ya no te sirve. A nosotros nos está trayendo dolores de cabeza terriblemente. Porque vos tenés que grabar siempre en un servidor. Y cada vez se está descentralizando todo más. Cada vez todo está más abriendo. Entonces te está trayendo problemas a la larga. MySQL no la va a implementar todavía y MariaDB ya la tiene implementando y funciona muy bien. ¿Ves? Lo que pasa es que muchos sistemas no se pueden migrar porque muchos usamos MySQL y en estos temas de los campos no nos importaba cómo lo definíamos y le mandábamos los campos como queríamos. Y ahora nos estamos encontrando que María es mucho más histérico y nos está haciendo corregir código. Y eso está haciendo que se retrase todo. De ahí vienen los temas. Igual, profe, como yo fui buscando en internet por ahí, me di cuenta que increíblemente la información que hay no es muy clara desde cuándo está cada una, entonces no sé si están bien todas las fechas, pero bueno, más o menos intenté buscar en varias páginas porque no en todas encontraba bien la fecha de lanzamiento. Sí, mira, más o menos el Oracle está bien, el Informix está bien. El Informix
En Muchachos, realidad, en el 80, si no me equivoco, fue cuando la incorporó IBM porque era de otro. era de otro, sí. Ahí, pero en realidad es más vieja, creo. Informix, muchachos, es hasta el día de hoy, no conozco un motor de no conozco un sistema que haga los mejores reportes que lo hacía Informix. A nivel diseño de reportes, o sea, impresiones. Ya en esa época venía preparado como para hacer reportes que se hacen hoy en láser. No había con qué tocarle. Igualmente recuerden algo. A ver, una cosa es Oracle, otra cosa es SQL Server, que tiene las dos partes. La parte de front-end, o sea, la parte de poder diseñar formularios y hacer procesos desde el mismo motor, y otra cosa es la parte de almacenar información. Si vos tocas Oracle, Oracle en realidad son dos partes. Una parte que es una programación aparte, que sirve para hacer formulario y todo lo demás, que te permite guardar información y grabarla y manejar todo pantallas. Y por otro lado, la parte de almacenamiento en sí. Son dos cosas distintas. Por ejemplo, si alguno mira LibreOffice, alguna vez, bájenselo. LibreOffice es la suite informática gratuita y libre que tiene Word, Excel, PowerPoint. Y si se bajan la parte de base de datos, tenés toda una parte para generar reportes, pantallas y todo lo demás que funciona muy bien, que se asemeja mucho a lo que sería el Oracle, en sus dos partes. Y eso es un tema que también es bueno tenerlo en cuenta. Yo no lo sé en Word, o sea, en el Office, porque no uso Office. Así que no sé cómo funciona. Pero a mí más de una vez me sacó de apuros el LibreOffice, armar formularios, tipo lo que se arma en cualquiera de los programas como Nacho que hay para armar formularios, y conectarlos y sacar información del MySQL o lo que sea. Y anda bastante bien. Que esa es la idea que también tiene Oracle. Oracle funciona así. Y eso está montado arriba de una web. Entonces vos podés entrar por web y hacer toda la parte de formularios, cargar información, procesar y todo lo demás, lo puedes hacer directamente dentro del Oracle sin importar un lenguaje. ¿Estamos? Sí, ¿Oracle? sí, yo la verdad que había usado LibreOffice y OpenOffice también hace bastante tiempo atrás, pero no, muy poquito, no a ese nivel, sino los programas básicos Yo lo hice porque planillas de cálculo. claro, yo lo hice porque tuve que hacer un trabajo práctico para la licenciatura. Si no, ni me Claro. enteraba que estaba. Aviso por la duda. Si no, ni me enteraba que estaba. Yo estaba haciendo la licenciatura en software libre y me dijeron, sí, la hacían allá en La Plata. Y cuando el tipo me dice que tenía que hacer los formularios en LibreOffice, este tipo está fumado. ¿Dónde sacó esa información? Y me empecé a buscar y empecé a encontrar que se podía hacer formularios, consultas y todo lo demás. Y dentro de todo está bueno, te saca las papas del momento. Incluso cada textbox le podés poner una pequeña rutina en Python para poder controlar campos que te ingresan. Puedes hacer cosas interesantes. No sé si me animaría a hacer un sistema de facturación, pero para sacarte las papas, da. ¿Entendés? O como lo hice en la tecnicatura para hacer una práctica, algo de eso está bueno. Está bueno, está bueno. Para eso está. No sé si me animaría a otra cosa, ¿entendés? Claro. Dale. Así sigamos. que no, bueno, esto nomás quería mostrar el profe más o menos. Bueno, y Está ahora que me di bastante cuenta bien. que estaba mal ese. Sí, sí, sí. También por ahí es discutible, porque las versiones, ¿desde cuándo tomamos las versiones que nacieron y desde cuándo tomamos las versiones que son usables? Si vos Claro. me decís Access está muy mal en el 2009, pero si me decís en el 1970, 80 y Access no existía. Empezó a existir recién después del 97, 96, por ahí. Claro. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Que aparte fueron cuando salieron al mundo. Una cosa eran cuando salen y otra cosa cuando salen al mundo. Claro. Una diferencia.
Bien, yo diría que la parte de modelización de datos la dejemos para el próximo capítulo. Porque Sí, ya están por ser las 10, ya se pasó Sí. bastante rápido. Nos pasamos. y ya son las 10 de la noche ya. Mi cerebro está medio en caóticamente cortocircuito. Ya no puedo juntar dos ideas. ¿Les parece? Sí, Sí, pero está bien. Sí, profe. Perfecto, No bien. sé Y de si paso agarramos a otra persona y para que empiecen a hablar también. Exacto. No sé si se dieron cuenta que en realidad la idea de que vayan hablando es un poco empezar a hablar y ir charlando. No es tomar un examen ni nada por el estilo. Sí. Es ir repasando los puntos y charlando entre todos. Nada más que no sea yo el que maneja la batuta, sino que sea uno de ustedes. ¿Eh? Sí, Sí. está bueno, profe. Como dice el compadre, ¿entendés? Así entonces nadie se enoja. Si no, te queda